Buenas noches, mi nombre es Wendy Hachero. A continuación les voy a presentar los ejercicios. Bueno, se va a presentar las fórmulas y cuadros estadísticos que indican, bueno, esta fila indica un código para identificar a los estudiantes y las notas que tiene cada uno de ellos. En total son de preguntas que se le hicieron en un post-test a los estudiantes son 10. Cada columna indica, cada columna indica eh, cuánto la nota sobre 10 que obtuvieron y el total que se puede ver a la derecha indica el número de aciertos que obtuvieron. Para calcular la nota de cada columna, utilizamos la fórmula de suma. En este caso sería de la suma de la columna 3 hasta la columna 12, que nos da 10. Y extendemos esta suma hasta la fila R13. El total, de igual manera, sumamos la fila, sería en este caso toda la fila de la C3 a la R3, que nos da un total de 13, extendiéndonos hasta la columna T12 nos daría un total de 128. Bueno, estas son las preguntas para el pretest. De igual forma, para calcular el valor que obtuvieron en el total de aciertos, sumamos la fila, que nos daría un total de 9, extendiéndonos hasta la columna 26, nos daría un total de 73. Y para calcular la nota de cada uno de los estudiantes, sumamos cada columna, igual con el mismo formato de suma, que nos da un total de la primera suma de 4, 6, 3 y así sucesivamente. Bueno, ya con estos valores totales calculados, hacemos la tabla del post-test y del pretest, en los que van los valores calculados en donde cada alumno obtuvo una calificación sobre 10. Ya, con estos datos calculamos el promedio. El promedio. Para calcular el promedio utilizamos la fórmula del promedio, que sería igual al promedio de C30, que es esta, sería 10, hasta R30, que nos daría un promedio total de 8. Y para calcular el promedio del pretest, igual aplicaríamos la misma fórmula, en este caso sería marcaríamos la celda C31 hasta la R31, dándonos un promedio total de 4.56. Bueno, para calcular la diferencia como ya sabemos indica la resta del post-test menos del pretest. 4 menos 10, 6 y así todas las cantidades que tenemos en la tabla. Pero para calcular la diferencia total, igual, marcaríamos la celda T30 menos la T31 de los promedios para obtener 3.44. ¿Ya? Para calcular el porcentaje del post-test y el pretest, utilizaríamos la fórmula del porcentaje, que sería T31 dividido para T30, que nos da un 57%. Ya. Bueno, para... bueno, vamos a explicar las gráficas. Las gráficas corresponden al comparativo de las calificaciones. Cada una de estas líneas indican los valores que se muestran en la tabla, es decir, va de la mayor nota que obtuvieron, 10, sube y baja según las notas que se obtuvieron. El post-test indica la línea verde y el pretest la línea roja. Se ven, no sé si se pueden observar unos puntos suspensivos que están específicamente en la fila 8, y 4.56. Estos indican el promedio del
post-test y del pre-test que habíamos calculado acá arriba con la fórmula del promedio. Ya. Bueno, explicando mejor el cuadro, podríamos decir que estos valores representan las notas y los valores de aquí marcados representan a los estudiantes. Es decir, 2 estudiantes en el post-test sacaron 0, en el pre-test sacaron 1. La nota de 3 sacaron, ningún estudiante sacó 3 y un estudiante sacó 3. La nota de 4 no sacó ningún estudiante y un estudiante sacó el pretest y así sucesivamente. Bueno, pasando a la desviación estándar. La desviación estándar aquí se calculó del post-test con la fórmula que es desbest del C31 al R31, que nos daba este valor de 1,3647. Y del post-test, y continúo. Bueno, la desviación estándar en Excel para calcular utilizamos la fórmula que es igual a desbest y señalamos la celda que se desea obtener la desviación estándar. En este caso, aplicamos la fórmula en la columna C31 y R31 para obtener la desviación estándar del pretest. Y para obtener del post-test utilizamos igualmente la fórmula de la desviación estándar. En este caso marcamos la celda T30 y la celda R30. Esta es la fórmula en sí para la desviación estándar. Esta fórmula indica desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la suma total de los datos del número independiente menos el promedio, todo esto elevado al cuadrado, dividido para el número de datos. Esto sería el primer ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio que sería... Bueno, el segundo ejercicio trata de representación en gráficos de barras. Estos porcentajes corresponden a al rezago de América Latina respecto al promedio de otros países. En la lectura de comprensión tenemos un 21%, matemáticas 30% y ciencias del 24%. El primer gráfico refleja la situación de sesgo. Como lo indica aquí, de acuerdo a los porcentajes, esta es la situación de sesgo que representada en los datos. El segundo gráfico refleja que matemáticas es peor en cuanto a los demás temas, y el tercero representa un sesgo similar a los demás casos. Ya. El tercer ejercicio trata de una gráfica de circular en 3D sobre el enfoque de la investigación en los Piensa de la UNAE. El enfoque cualitativo tiene un valor de 85%, el mixto un 10% y el cuantitativo un 5%. El 85% está marcado por un color azul índigo. El mixto se encuentra marcado por un verde trébol y el cuantitativo por un color amarillo azufre. Esto sería todos los ejercicios que resolvimos el día de hoy y que puedo compartir mi aprendizaje.